Hola, ¿qué tal? Vamos a empezar con nuestro tema, que es la criba de Eratóstenes, que es una herramienta que podemos utilizar para determinar los números primos, algunos números primos. Entonces, vamos a ver cómo funciona. Entonces, primero vamos a hacer una tabla. En este caso la vamos a hacer de 50 números, los primeros 50 números que tenemos, del 1 al 50. Regularmente es del 1 al 100, pero bueno, esto nos permite ilustrar de manera bastante adecuada lo que queremos. Y es una serie de reglas que vamos a ir considerando paso a paso. Por ejemplo, la primera es, vamos a encerrar en un triángulo el 1. ¿Por qué? Porque es un número especial. El 1 es un número especial. Ese número lo vamos a encerrar en un triángulo y después el 2 lo encerramos en un círculo y tachamos sus múltiplos. Entonces, primero encerramos al 2 en un círculo y tachamos sus números, sus múltiplos. ¿Cuáles son los múltiplos de 2? Recuerden que los múltiplos de 2 es el 4, 6, 8, 10, 12, 14. O sea, tachamos todos esos múltiplos que aparecen en la tabla menos el 2. O sea, el 2 es múltiplo de 2, la respuesta es sí. Ese no lo tachamos, ese lo encerramos y de ahí en adelante tachamos todos los demás. Entonces quedarían de la siguiente forma. Ya quedan tachados. Ahora, lo que sigue. Lo que sigue sería hacer lo mismo, pero por ejemplo con el 3. Vamos a encerrar el 3 y vamos a tachar sus múltiplos. ¿Quiénes son múltiplos del 3? El 3, luego, bueno, seguiría el 6 ya está tachado. El 9 no está tachado, lo tachamos. Luego el 12 ya está tachado, el 15, etc. Y si continuamos con este proceso, la tabla se vería de esta manera. Te recomiendo que pases esta tabla en tu libreta para que vayas viendo cómo se va desarrollando y sea un aprendizaje más significativo. Después, el que sigue es el 5. Ya que tenemos el 5, hacemos lo mismo. Lo encerramos a ese 5 en un círculo y tachamos sus múltiplos. 5, el 10 ya está, el 15 ya está, el 20 ya está, el 25 hay que tacharlo, etc. hasta llegar al 50. Y ya nos quedaría de esta manera. Y finalmente el 7. Ahora el 7 es el que encerramos en un círculo, es el que sigue, y tachamos sus múltiplos. Ya casi todos sus múltiplos están tachados, a excepción del 49. Entonces llegamos y lo tachamos con esto. Les digo que esta tabla es del 1 al 50. Regularmente se hace del 1 al 100 para determinar los números primos menores que 100. Una vez que tenemos esto, todos los números que nos sobraron los vamos a encerrar en un círculo y serían los siguientes. Ya tenemos esa lista y son el 2, 3, 5, 7. Bien, aquí están en la lista enunciados, ¿no? ¿Y esos qué son? Esos números que nosotros obtuvimos mediante la criba de Eratóstenes son los números primos menores a 50. Y esos nos van a ayudar mucho. Vamos a ver cuál es la definición de un número primo. Entonces, la definición de un número primo es aquel que solo tiene dos divisores. El mismo y la unidad. Solamente admite dos divisores el número primo. Y un ejemplo, me quito de este lugar, listo. Un ejemplo es el 7, el 3, el 23. El 7 nada más tiene dos divisores, la unidad y el mismo. El 2 no es su divisor, ni el 3, ni cualquier otro número. También así el 13. El 13 es un número primo, ya que solamente 1 y 3 se lo divide, no hay otro. De la misma forma el 23. Y de manera similar definimos que es un número compuesto. Un número compuesto es aquel que además del mismo y la unidad acepta otros divisores. Entonces, no solamente el mismo y la unidad, sino otros. Y un ejemplo de él es el 45. ¿Por qué? Porque aparte del 1 y del 45 tenemos que sus divisores son 3, 5, 9, 15 y 45. Entonces 45 sería un número compuesto porque tiene más de dos divisores. Y en este caso, lo que seguiría sería la parte de la factorización en números primos. Nos interesa factorizar en números primos. Recordemos que los primeros primos es el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, etc. ¿Y cómo le hacemos para factorizar un número primo? Para factorizar un número en sus factores primos. Bueno, por ejemplo, el 240. El 240 trazamos una línea de esta forma y vamos hallándole, por ejemplo, su mitad. Si tiene mitad, hallamos su mitad y la escribimos abajo del número. Si tiene tercera, si tiene quinta, etcétera. Y el proceso se acaba hasta que nos queda un 1 abajo.
Por ejemplo, mitad de 240 es 120 y está indicado de esa forma. El 120 tiene mitad, entonces le saco mitad a 120 y sería 60. Ese 60 que vamos a escribir lo ponemos abajo del 120. Eso va a indicar que esa es la mitad. Ahora, el 60 nuevamente tiene mitad, entonces hallamos la mitad del 60 y sería 30. ¿El 30 tiene mitad? La respuesta es sí. La mitad de 30 serían 15. El 15 ya no tiene mitad. Como ya no tiene mitad, nos vamos al otro número, que sería tercera. Y ya 15 entre 3 serían 5. Entonces ya no nos quedamos en la mitad, sino ahora nos fuimos a la tercera. Y finalmente, ahora lo único que tiene ese número, el 5 es quinta. Le hallamos su quinta y sería 1. Y ahí acaba nuestro proceso de factorizar el 240 en sus factores primos. Entonces sería, sus factores primos es 2, bueno, representado de manera prima, 240 es igual a 2 a la 4 por 3 por 5. Vamos con otro número, por ejemplo el 4200. El 4200 también, vamos a hallar, tiene mitad. Si tiene mitad de 4200 sería 2100. Luego, la mitad de 2100 es 1050. ¿Tiene mitad? Sí, la mitad de 1050 serían 525. Vamos a hallar la tercera de 525 porque ya no tiene mitad, porque el número en el que termina es impar. Y tercera es 175. Ese número, ahora hallamos su quinta, porque no tiene tercera ni mitad ya, sino quinta son 35. Nuevamente hallamos quinta, 35 entre 5 serían 7, y hallamos la séptima. 7 entre 7 es 1. Y así factorizamos los números. Entonces, pues este es un primer acercamiento a los números. Entonces, espero te haya agradado y espera el próximo video, que va a ser sobre el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. Bueno, pues nos vemos después.